Año 876, costa de Frisia. 3 drácar vikingos cortan las olas grises del amanecer cuando, en el horizonte, aparecen 5 siluetas oscuras avanzando a toda vela, cerrando la trampa lentamente alrededor de ellos. El viento sopla en contra, el mar está agitado y la distancia hacia la costa es demasiado grande como para pensar en huir sin riesgo. Los guerreros miran sus propios cuerpos. No llevan armadura completa, no hay placas de hierro protegiendo pecho y espalda, solo cuero endurecido, algunas cotas de malla ligeras y escudos que parecen ridículamente delgados frente a una lluvia de flechas enemigas. Saben que, si caen al agua con demasiado peso, el mar se convierte en tumba inmediata, y sin embargo, sin protección, un solo impacto bien colocado puede acabar con cualquiera de ellos. Están rodeados en mar abierto, sin murallas, sin fortalezas, sin ningún lugar donde cubrirse. ¿Cómo podían estos hombres sobrevivir a ataques así, sin convertirse en carne para los cuervos, sin ser borrados del mapa por flotas numéricamente superiores? Esa es la pregunta que la historia tradicional casi nunca responde con detalles, pero las crónicas, las sagas y las evidencias arqueológicas esconden la verdad incómoda. Lo que estos guerreros hacían para mantenerse con vida desafiaba la lógica militar de su tiempo y revelaba un lado brutal, calculador y casi inhumano de la guerra en el cinto. Mar que pocas veces se cuenta por completo. Antes de revelarte los secretos que permitieron a estos guerreros salir vivos de situaciones que parecían completamente perdidas, mira el código QR que está apareciendo ahora mismo en la pantalla y asegúrate de escanearlo. Al hacerlo, te suscribes a Vikingos sin censura y te garantizas acceso a más tácticas reales, crudas y sin adornos, que la historia oficial casi nunca se atreve a contar completas. Cada nuevo vídeo trae estrategias, decisiones brutales y detalles ocultos sobre cómo estos hombres desafiaron la muerte en el mar, en tierra y en condiciones imposibles. Así que, si quieres seguir descubriendo lo que había realmente detrás de la leyenda vikinga, suscríbete ahora mismo usando el QR y mantente preparado para las próximas batallas que vamos a desenterrar juntos. En tierra firme, los vikingos eran temidos como depredadores implacables, pero en medio del mar, la realidad era muy distinta. A diferencia de muchos caballeros medievales, no iban protegidos por pesadas armaduras de placas que cubrían todo el cuerpo, porque sabían que ese mismo hierro que detenía una espada podía convertirse en una condena segura si caían al agua. Su supervivencia dependía de un equilibrio delicado entre protección y movilidad. Demasiado peso significaba hundirse en segundos. Demasiada ligereza implicaba exponerse a flechas, lanzas y proyectiles enemigos que podían atravesar carne y hueso con facilidad. Por eso, la mayoría de los guerreros vikingos usaba cuero endurecido, capas de lana gruesa y solo algunos líderes privilegiados llevaban cota de malla ligera, mientras los escudos de madera de tilo se convertían en la verdadera armadura que absorbía golpes y desviaba impactos a distancia. Esta elección no era casualidad, sino resultado de siglos de experiencia en mares fríos y turbulentos, donde un guerrero demasiado cargado no vivía lo suficiente como para contar la historia del combate. El gran problema táctico era evidente. En tierra eran lobos que dominaban emboscadas, incursiones y choques rápidos, pero cuando sus barcos eran atacados en mar abierto, sin murallas, sin rocas donde cubrirse y sin un terreno firme bajo los pies, se transformaban en blancos vulnerables, atrapados sobre tablones de madera. Sin embargo, a pesar de esa aparente desventaja, estos hombres no navegaban hacia la muerte a ciegas. Habían desarrollado formas de moverse, combatir y resistir que aprovechaban al máximo su ligereza.
pero conocían algo que sus enemigos ignoraban. Y ese conocimiento cambiaría por completo las probabilidades en cada ataque marítimo. Lo primero que mantenía vivos a los vikingos en mar abierto era algo que comenzaba mucho antes del primer grito de alarma. Un sistema de vigilancia continua que funcionaba día y noche sin interrupción. En cada drácar navegando siempre había hombres asignados en turnos especializados para escudriñar el horizonte, observando no solo la línea donde el cielo tocaba el agua, sino también el comportamiento de las aves marinas, que revelaban la presencia de otras embarcaciones cercanas o cambios en las corrientes. Estas aves volaban hacia barcos con comida, señalaban tierras cercanas o huían cuando detectaban movimiento extraño en el mar, convirtiéndose en aliados involuntarios de los vigías vikingos. Además, cuando navegaban en flotillas, utilizaban señales visuales como escudos de colores colocados en las bordas o columnas de humo para comunicar información crítica entre barcos sin necesidad de acercarse demasiado, manteniendo coordinación táctica incluso a distancia considerable. Cuando los vigías confirmaban la presencia de barcos enemigos acercándose con intenciones hostiles, los vikingos no permanecían quietos esperando el choque inevitable. Ejecutaban maniobras de dispersión controlada que confundían por completo a flotas enemigas acostumbradas a enfrentamientos frontales predecibles. Una de las tácticas más efectivas era el abanico, donde los drakar se separaban en direcciones distintas, obligando al enemigo a dividir su fuerza o elegir un solo objetivo mientras los otros escapaban o rodeaban desde flancos inesperados. Este movimiento aprovechaba el conocimiento superior de navegación que poseían. Sabían leer vientos, corrientes y mareas con una precisión que otros pueblos no dominaban, permitiéndoles usar el propio mar como aliado estratégico. La ventaja más crítica residía en la velocidad pura del drakar, comparada con barcos de guerra más pesados. Estos navíos vikingos alcanzaban entre 14 y 17 nudos bajo vela favorable o mantenían velocidades sostenidas bajo remo que ninguna embarcación pesada podía igualar, convirtiendo la persecución enemiga en esfuerzo inútil. Pero cuando escapar no era opción y el combate se volvía inevitable, los vikingos adoptaban una formación defensiva acuática devastadoramente efectiva, conocida como el Skjaldborg flotante, una adaptación naval del famoso muro de escudos terrestre. Los guerreros colocaban sus escudos entrelazados a lo largo de las bordas del barco, creando una barrera semicontinua que desviaba flechas, lanzas arrojadizas y proyectiles enemigos antes de que alcanzaran cuerpos desprotegidos. El posicionamiento estratégico era fundamental. Remeros guerreros ocupaban posiciones que les permitían remar con furia cuando era necesario avanzar o retroceder, pero instantáneamente soltar los remos y tomar armas cuando el enemigo llegaba a distancia de abordaje, transformando la tripulación entera en una máquina de guerra adaptable. La evidencia arqueológica más impresionante proviene de los restos del Skuldelev II, un drácar de guerra excavado del fiordo de Roskilde, que originalmente contaba con 60 remos, lo que significaba 120 hombres capaces de remar y luchar simultáneamente, una concentración brutal de fuerza humana en un solo casco. Las sagas nórdicas mencionan repetidamente estas formaciones defensivas flotantes, describiendo cómo los barcos se amarraban lado a lado en situaciones extremas, creando plataformas de combate más amplias, donde el Skjaldborg se extendía entre múltiples embarcaciones, convirtiendo la flota entera en una fortaleza móvil sobre las olas.
Los vikingos compensaban su falta de armadura pesada con una doctrina de combate brutal y calculada: golpear primero desde la distancia antes de que el enemigo pudiera llegar lo suficientemente cerca como para aprovechar sus propias ventajas. Cuando dos flotas se acercaban, los guerreros nórdicos lanzaban una lluvia devastadora de lanzas y hachas arrojadizas que volaban por el aire buscando cualquier guerrero enemigo desprevenido, causando bajas importantes antes del abordaje real. Las lanzas no solo perforaban cuerpos, sino que también obligaban al enemigo a cubrirse con escudos, reduciendo su capacidad de maniobrar o disparar proyectiles propios. Inmediatamente después venían los arcos. Arqueros vikingos coordinaban disparos en oleadas sucesivas, creando cortinas de flechas que caían sobre las cubiertas enemigas desde ángulos elevados, penetrando protecciones ligeras y sembrando caos entre tripulaciones densamente agrupadas. Esta combinación de fuego a distancia no era aleatoria ni desesperada. Era táctica pura, diseñada específicamente para compensar la vulnerabilidad física que implicaba no llevar placas metálicas completas, reduciendo el número de enemigos capaces de luchar efectivamente cuando finalmente llegara el choque cuerpo a cuerpo inevitable. El escudo vikingo no era simplemente un pedazo de madera pintada, era la armadura móvil que mantenía vivo al guerrero en medio del infierno naval. Durante los intercambios de proyectiles, los hombres levantaban sus escudos en formación de techo, adaptando la técnica terrestre al espacio reducido del barco, creando coberturas superpuestas que desviaban flechas y lanzas hacia los costados o al agua. Este movimiento requería sincronización absoluta. Un solo escudo mal colocado dejaba aberturas fatales que el enemigo explotaba inmediatamente. En situaciones extremas, cuando el combate se volvía caótico y el peso del escudo impedía moverse con rapidez suficiente, los vikingos simplemente lo descartaban, arrojándolo al mar o dejándolo caer en cubierta para ganar velocidad y capacidad de ataque con ambas manos libres. Esta decisión brutal solo era posible porque cada guerrero había sido entrenado desde la infancia en el uso del escudo. Sabían exactamente cuándo protegerse, cuándo atacar detrás de la protección y cuándo abandonarla para sobrevivir, convirtiendo cada elección en cálculo instantáneo de vida o muerte. Cuando finalmente los barcos chocaban y comenzaba el abordaje real, la filosofía vikinga de movilidad sobre protección se revelaba en toda su eficacia letal. En el espacio reducido de una cubierta llena de cuerpos, cuerdas, remos y obstáculos, la armadura pesada se convertía en estorbo mortal, mientras que los guerreros nórdicos se movían como depredadores ágiles, aprovechando cada elemento del entorno como arma improvisada. Usaban las cuerdas del aparejo para balancearse hacia enemigos sorprendidos, el mástil como cobertura temporal contra ataques laterales, y los remos abandonados como barreras que hacían tropezar adversarios cargados con demasiado hierro. Las técnicas de lucha en espacios reducidos incluían golpes cortos con hachas de mano, puñaladas rápidas con seax y movimientos de derribo que lanzaban enemigos por la borda, donde el peso de sus propias armaduras los hundía sin remedio. El cronista alemán Adam de Bremen, testigo indirecto de incursiones vikingas del siglo XI, describió la ferocidad de estos guerreros en combate naval con palabras que mezclaban terror y admiración, afirmando que luchaban como hombres poseídos por furias sobrenaturales, sin miedo aparente a la muerte y con una brutalidad que superaba cualquier cosa vista en batallas terrestres convencionales. El impacto de estas tácticas de supervivencia vikinga obligó a reinos enteros a repensar sus estrategias navales. Desde el Imperio Carolingio hasta los reinos anglosajones, todos comenzaron a desarrollar flotas especializadas anti-vikingo con barcos más rápidos,
tripulaciones entrenadas específicamente para combate en mar abierto y sistemas de defensa costera que intentaban interceptar Drakkar antes de que alcanzaran aguas poco profundas, donde los nórdicos dominaban completamente. Los francos construyeron fortificaciones fluviales y mantuvieron patrullas permanentes en ríos clave, mientras que los ingleses, bajo el rey Alfredo el Grande, crearon una marina de guerra diseñada explícitamente para igualar la velocidad y maniobrabilidad de los barcos vikingos, marcando un punto de inflexión en la guerra naval europea. Por su parte, los propios vikingos no permanecieron estáticos. Las adaptaciones en diseño naval del siglo X incluyeron Drakkar aún más largos y rápidos, mejoras en sistemas de velas que permitían navegar con vientos desfavorables, y refinamientos en la distribución del peso que aumentaban estabilidad durante combate sin sacrificar velocidad. Uno de los casos documentados más impresionantes de supervivencia vikinga en inferioridad numérica ocurrió en la batalla de Hafrsfjord alrededor del año 872, donde las fuerzas del rey Harald Cabellera Hermosa, aunque superiores, enfrentaron resistencia naval feroz, que demostró cómo tácticas de dispersión, fuego a distancia y formaciones defensivas permitían sobrevivir incluso contra flotas mayores. Este dominio naval forzó respeto político. Tratados, como el firmado entre los vikingos daneses y el rey Carlos el Simple de Francia en 911, que estableció el Ducado de Normandía, reconocían implícitamente la superioridad marítima nórdica y la imposibilidad de derrotarlos completamente en su propio elemento. El legado de estas tácticas influyó profundamente en la guerra naval medieval posterior. Conceptos como ataques coordinados con proyectiles antes del abordaje, formaciones defensivas adaptables y uso de velocidad sobre fuerza bruta se convirtieron en principios estándar adoptados por marinas de toda Europa durante siglos, demostrando que la supervivencia vikinga en mar abierto no fue accidente, sino revolución táctica que cambió para siempre el rostro del combate naval. La gran paradoja vikinga residía precisamente en transformar lo que parecía debilidad fatal en ventaja estratégica decisiva, mientras otros guerreros confiaban en armaduras pesadas que los protegían, pero los hacían lentos y vulnerables al mar mismo. Los nórdicos eligieron deliberadamente la vulnerabilidad física a cambio de movilidad, velocidad y adaptabilidad que les permitía sobrevivir donde otros se hundían literal y metafóricamente. Esta filosofía encierra una lección universal que trasciende épocas y contextos. La adaptación inteligente al entorno supera siempre la fuerza bruta aplicada sin estrategia, y las soluciones más efectivas frecuentemente surgen de aceptar limitaciones en lugar de negarlas. Esa mentalidad de supervivencia basada en velocidad, observación constante, decisiones brutales y uso del entorno como aliado resuena profundamente con principios modernos de supervivencia en situaciones extremas, donde la rigidez mata y la flexibilidad mantiene vivo. Los vikingos entendieron algo fundamental. En mar abierto, la mejor armadura no era metal, sino conocimiento, entrenamiento y capacidad de tomar decisiones correctas en fracciones de segundo bajo presión mortal. Un dato final revela la efectividad real de estas tácticas. Análisis de crónicas históricas y registros de batallas navales sugieren que los barcos vikingos tenían aproximadamente 70% más probabilidad de escapar o sobrevivir ataques en mar abierto comparados con navíos de guerra pesados de la misma época, convirtiendo la aparente desventaja de no llevar armadura completa en la clave misma de su dominio naval durante más de 3 siglos. ¿Conocías estas tácticas de supervivencia naval que mantenían vivos a los vikingos en situaciones imposibles?
Déjame en los comentarios qué otra estrategia, batalla o secreto vikingo quieres que revele en el próximo vídeo. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora mismo a Vikingos sin censura para seguir descubriendo la historia real, cruda y sin adornos que nunca te contaron completa.